Buenos días. Bien, estamos ahí ya con la portada de la presentación que hoy os traigo. De todas las formas, decir que lo que ha dicho Lola me ha gustado mucho, porque siempre me apoyo en una presentación, en una PPT como esta, para traeros lo que el Señor ha traído en mi corazón. Y os quiero decir en 30 segundos cómo yo hago estas presentaciones. El domingo que escucho el mensaje del último predicador, me pongo a pensar sobre la temática que tratamos en la iglesia, qué es lo que quiero, qué es lo que el Señor quiere que comparta con vosotros. Y entonces durante toda la semana voy apuntando pensamientos. Solo me dedico a eso. Una vez que ya me centro en el tema, empiezo a apuntar en una cuartilla en blanco pensamientos que me pueden venir en cualquier momento de la semana. Y luego ya el viernes y el sábado, con todo el cariño, os hago esta presentación, que a veces me ocupa horas, en verdad. Pero como ha dicho Lola, lo hago con todo mi amor. Es una bomba de amor para vosotros. Esa es mi intención, al menos, una bomba de amor, porque me gustaría que la disfrutaseis. Yo la disfruto, aunque me ocupa tiempo, reconozco que la disfruto. Y de esa forma hago estas presentaciones. Y os sugiero a los que, por eso que me apoyo en ella, a los que estéis en los extremos y tal vez no la veáis muy bien, como voy a poner algunas imágenes bonitas, pues que os paséis a la zona del centro. Pero vamos, lo dejo a vuestra elección. Si estáis cómodos donde estáis, quedaros ahí. Bien, ahora ya sí, lo que vamos tratando o lo que estamos tratando desde el consejo que nos han traído es esta temática, la de ser peregrinos como extranjeros, vivir como peregrinos en esta tierra. En realidad, eso es lo que nos plantea el Nuevo Testamento, ¿verdad? En muchos versículos, en muchos lugares de la Biblia. Y como estaba diciendo Lola, que en la escuela dominical estáis tratando de personajes, yo precisamente me he pasado para hablar de esta temática, que son principios básicos. Vamos a hablar de algo que seguramente todos vosotros, si no todos nosotros hemos experimentado. Y ya os digo, si alguien no lo ha hecho, que por favor al final de la reunión, del culto, no se vaya de este lugar diciendo, si él quiere, si ella quiere, yo quiero también tener esa experiencia. Porque de lo que os voy a hablar en esta mañana es de la conversión. Cogiendo como ejemplo la conversión de Pablo, que puede ser cualquiera de nuestras conversiones. ¿Y por qué le llamamos conversión? Porque en esa conversión nosotros iniciamos el camino con Jesús. Y de eso es de lo que quiero hablaros a vosotros en esta mañana, del camino, pero en relación con nuestros primeros pasos en el camino. Bueno, aquí os muestro que todos los que me han antecedido y han hablado del camino dicen, ¿habéis hecho el camino de Santiago? Yo sí. Yo sí, estas son mis credenciales. Y me junté con esta peregrina que tenéis ahí en la imagen. Le pregunté, oye, ¿te importaría hacerlo conmigo el camino? Y me junté con ella y ya lo hicimos juntos. Pero bueno, es algo así lo que os quiero traer, esta imagen, para decir que el camino que iniciamos en la vida de la fe es el camino junto a Jesús. Y esos primeros pasos son muy importantes, porque en ellos planteamos nuestro futuro. El niño, ¿os acordáis del niño cuando empieza a andar? ¿Verdad? Esa imagen, los primeros pasos del camino. ¿Qué es el camino? Os traigo esta pregunta. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Cómo es el camino? Bueno, pues hablando metafóricamente, el camino, ¿qué es lo que representa? No representa otra cosa, ¿verdad?, que tu vida, mi vida. Pero si lo llevamos a la esfera de la fe, pues entonces nos estamos refiriendo a una manera de vivir y andar con Cristo, ¿verdad? Y en esa manera de vivir y andar con Cristo hubo un inicio, porque en realidad lo que todos hacemos en la vida desde que nacemos, ¿qué es el camino? No es algo que una trayectoria que une dos puntos, un principio y un fin. Y precisamente a esta vida todos venimos solos y solas. Y nos vamos solos y solas. Es un camino que recorremos, es un trayecto, y esa es nuestra vida. Y en esos primeros pasos que andamos con Jesús es donde se plantea cómo hemos de andar el camino. Y no es otra cosa que andar
el camino con Jesús. Por eso en esta presentación me planteo estos dos objetivos. Entender dos claves, que seguro que todos las hemos pasado, pero aquí las estamos verbalizando o reconociendo, porque esas dos claves nos hacen ir, y como pongo ahí en ese primer objetivo, al paso de Jesús. Podemos andar el camino, pero no ir a su paso. Y aquí lo importante y lo interesante de la vida cristiana es ir al paso de Jesús. Los que vierais ayer, el Día de las Fuerzas Armadas, veríais que cada destacamento, a mí sí tengo un yerno que es militar, veríais que cada destacamento anda con una frecuencia. Unos van a 50 pasos por minuto, otros a 60. Y otros, cuando llegan los legionarios, con la cabra, ¿verdad?, a 120 pasos por minuto. Claro, efectivamente, unos destacamentos tienen que esperar a otros, porque si no, ¿qué es lo que ocurriría en el desfile? Se atropellarían. ¿Y qué es lo que nos ocurriría a nosotros si yendo por el camino uno iría más deprisa y otro más despacio? Uno se parase y otro siguiese andando. No iríamos al paso. A eso me estoy refiriendo cuando digo que lo interesante y el objetivo es ir al paso de Jesús. El otro objetivo que me planteo con esta presentación es entender por qué esta manera de vivir al paso de Jesús es la mejor y más plena para nosotros. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer, os quería decir esto, que era la clave de lo que os he hecho en la introducción. La clave está andar al paso de Jesús. Esa es la clave, el propósito de esta presentación. Y para ello me voy a basar en estos puntos, en una lectura de Hechos 9, que es la conversión de Pablo, camino de Damasco, en la propuesta que Jesús nos hace, que es el mismo, en el proyecto en el que se convierte Pablo, en ver cómo entonces una vida se convierte en una vida diferente y qué conclusiones sacamos de ello. Bien, para ello, por favor, ir allí a Hechos 9 y vamos a ver cómo Pablo tuvo esta experiencia dramática de conocer a Jesús. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 25. Bueno, os ruego, los que podáis, a vosotros y vosotras, que con un ojo veáis el texto y con otro ojo la imagen. Son 5 diapositivas del texto, voy a ir leyendo rápidas, pero cada cuadro es una pintura famosa de un autor famoso, de un pintor famoso. Casi todos pertenecen al barroco. Esta primera es de Caravaggio. Bueno, Caravaggio le encargaron 2 veces. El Vaticano, la Iglesia católica, le encargó 2 veces. Esta pintura, por cierto, fue rechazada. No la utilizaron, no la quisieron. Meteros en ella. Luego la siguiente y siguiente son un Rubén, un Murillo y creo que la última es una de Lucas Jordán. Bien, pues este texto de Hechos 9, del 1 al 25, en versión Reina Valera, dice así: la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces con el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hasta ahí. Qué texto, ¿verdad? La conversión de Pablo. Qué tremenda, qué fuerte. Bueno, supongo que caerse del caballo sería lo que hoy podría ser como tener un accidente de tráfico. Sería impactante. Algunos se han caído del caballo. ¿Os acordáis de este hombre, el que hacía el actor el protagonista de Superman? Así que caerse del caballo no es algo badalí. Caerse del caballo podía suponer partirse la nuca. Bueno, podía ser que no, pero hoy podríamos trasladarlo a tener un accidente, a caerse del caballo. Así que fue una experiencia dramática y fue una luz y algo que le ocurrió. Encima, supongo que de esa caída perdió la vista durante otros 3 días y cuando Ananías viene a la casa de Judas, Ananías le impone las manos, recobre la vista, empieza a comer, se bautiza y se empieza a reunir con los discípulos en Damasco y empieza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Cristo. Qué rápido. Y dice la palabra que enseguida ocurrió todo eso, ¿no? En cuestión de días. Así que la experiencia de Pablo fue dramática. Bueno, ¿por qué se les llamaba a los del camino? Como habéis visto aquí, él perseguía a los del camino y por eso fui a este texto. Perseguía a los que se llamaban del camino. Bueno, yo me preguntaba, haciéndole esta pregunta al texto, que por qué se llamaban los del camino. ¿Por qué los primeros cristianos se llamaron los del camino? He buscado, y tal vez no he buscado con suficiente énfasis o profundidad o experiencia, y bueno, lo único que he encontrado es que algunos dichos de Jesús también, cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, pues les empezaron a llamar los del camino. Pero fijaros qué curioso que estos del camino, al ir Pablo a Damasco, donde se reunían eran de hecho, las cartas, las certificaciones que llevaba Pablo para ir allí y tener esa autoridad de cogerles y traerles otra vez de vuelta a Jerusalén cuando fueron expulsados de Jerusalén, porque esto acontece, este hecho de Pablo irse, acontece después de que aquellos del camino de Jerusalén son expulsados. De hecho, ocurre y se dice que Pablo estaba, ¿verdad?,
cuando a Esteban le estaban martirizando, le estaban lapidando. Entonces aquellos judíos que fueron expulsados, donde primero se fueron a las ciudades de al lado. Bueno, yo no sé la distancia que hay entre Jerusalén y Damasco, habrá unos cuantos, lo podéis ver por Google Maps, pero por lo menos hay unos 150 o 200 kilómetros. Andando, en caballo, no sé cuántos días habría de trayecto, pero habría unos días. En cualquier caso, se fueron allí los del camino y fueron a sinagogas. De modo que para ellos, y aquí fijaros, otra sorpresa para mí, los del camino, los que aceptaron a Jesús y decidieron seguir con Jesús, para ellos no era impedimento reunirse en sinagogas. No era impedimento seguir siendo judío. De hecho, ellos creían que el cumplimiento de la ley y los profetas se cumplían en Cristo. Por lo tanto, no era necesario salir de una sinagoga. Ellos fueron expulsados de la sinagoga, los del camino, perseguidos. Eso ya en una reflexión primera me hace pensar a veces que nosotros sí distinguimos en denominaciones y creencias muchas veces por credos y doctrinas a los que son cristianos y no son cristianos. Bueno, aquellos del camino se reunieron en sinagogas hasta que fueron expulsados, ¿verdad? Para ellos aceptar a Jesús, seguir a Jesús, no les era causa para dejar la sinagoga. Incluso al mismo Pablo, fariseo de fariseos, como decía él. Incluso el mismo Pablo, aceptar la fe de Cristo, no era óbice para decir, dejo la sinagoga. Bien, la caída del caballo también me he preguntado. ¿En qué lugar aparece? ¿Veis las pinturas? ¿Veis algún denominador común? Pero buscar en vuestra Biblia donde dice que Saulo se cayó del caballo. Él se cayó, pero no del caballo. No dice en ningún sitio el texto bíblico. La imaginería cristiana, religiosa, nos ha hecho ver que Saulo se cayó de un caballo, pero el texto bíblico no lo dice. ¿Qué trascendencia tiene? Ninguna. Bueno, es una curiosidad nada más. Dar coces contra el aguijón era lo que llevaba el que llevaba delante la mula y las iba dando con una vara que al final tenía como un gancho y cuando la mula quería desviarse y no ir por el camino, pues se daba contra esa y ese era el aguijón al que se refiere aquí. ¿Quién elige a quién? También me ha llamado la curiosidad de ¿quién elige a quién? ¿Elige Jesús a Pablo o Pablo a Jesús? Eso también me ha llamado la atención y me llama la atención porque Calvino, ya en teología, se preguntó si la elección es condicional o incondicional. Así es que si Dios nos elige porque Él sabe lo que nosotros vamos a responder al Evangelio y entonces de esa forma nos elige. O es una elección que Jesús hace porque Él lo quiere. Porque como veis en un texto que subrayo ahí, en el versículo 15, ¿no? ¿Es el 15 el que veo desde aquí? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Le dice Jesús a Ananías, instrumento escogido me es este. Así es que cada uno quedaros con vuestra, sea lo que fuese, o sea que fuera que fue antes el huevo o la gallina, ¿verdad? Que fuese una elección de Dios o fuese una elección libre de Pablo. La verdad es que nos podemos debatir en ello, cada uno tendréis seguro vuestra opinión. Pero bueno, Jesús le dijo esto a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio. Pero sobre todo lo que quiero recalcar, dejando estos aspectos al margen, como os decía al principio, es la conversión de Pablo. Dos aspectos básicos, dos principios básicos. El primero de ellos es que Jesús se convierte en una propuesta de vida para Pablo, como en muchos de vosotros y vosotras se ha convertido en el principio de vuestra vida cristiana. Jesús es una propuesta de vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, lo que supuso en Pablo fue que de un gran perseguidor de un gran perseguidor de la Iglesia se convirtió en un gran precursor de la Iglesia, del fariseo Saulo al cristiano Pablo. Y la pregunta que hago para nosotros en nuestro tiempo es si esa propuesta de Jesús es trasladable al día de hoy y ahora, en nuestro entorno.
Porque esta España nuestra, la verdad es que a mí me resulta difícil pensar que yo me muevo en un entorno de trabajo donde somos 30, 35 trabajando. Y la verdad es que la conclusión que hago cuando veo su respuesta, si alguna vez les hablo o oyen hablar de Jesús o de cualquier cosa religiosa, es negativa. Así es que esa propuesta para muchos de nuestros conciudadanos no es afirmativa. Jesús no es una propuesta de vida para el hombre y la mujer de hoy. No lo es. Podrás decirme lo contrario y entraríamos en debate. Pero creo que a muchos no les resulta atractiva esta propuesta de vida. Jesús, ser como Jesús. Jesús no es modelo para el hombre y la mujer de hoy. Tal vez porque no se les ve o se les ve desfigurado. Y ahí es donde está nuestra labor, precisamente, como creyentes y como iglesia. Porque a Jesús, o la esperanza que Él nos trae, o la esperanza que ha traído la religión al hombre, a la mujer de nuestro tiempo, es una felicidad a futuro. Por eso ahí lo digo. No es una felicidad para hoy y ahora. Es una felicidad que se alcanza cuando morimos, cuando termina el camino. Pero es equivocada. La felicidad y la vida plena, y lo debemos de comprender desde el minuto uno, es para el hoy y ahora. El plan de Jesús era para el hoy y ahora. El reino de los cielos, el proyecto que traía Jesús era para el hoy y el ahora. Por eso la distorsión está en que nuestro mundo ve que la religión muchas veces entiende que la esperanza y la plenitud es para el futuro, para cuando ya no estemos aquí, entendiendo mal la esperanza que Jesús nos presenta y la propuesta que Él nos trae, que es una plenitud de vida para el hoy y el ahora. Bueno, os quería hablar precisamente de esto, de esta propuesta, pero antes de hablaros de este hombre, y por favor, cuando lleve 25 minutos, Marijose, hazme así, porque yo de este hombre y de este tema podría estar con vosotros hablando no 10 minutos o 2 minutos como pretendo, podría estar hablando horas. Podría estar hablando horas de este tema. Bueno, hace poco me comentó mi hija es enfermera en el Ramón y Cajal, trabaja en una unidad de, ¿cómo es? Son pruebas de día, pero una de ellas conllevaba precisamente una biopsia. En la biopsia antes, previamente, tienes que firmar un consentimiento. Esos consentimientos acarrean que si ocurre lo peor, tú lo consientes, para que no haya ninguna carga contra el juez, ¿verdad? Esa chica, esa joven, tenía 30 años, tenía una muchacha de 8 o 9 años, era testigo de Jehová. Estoy hablando de hace un mes, no estoy hablando de hace un año, estoy hablando de hace un mes. Esa muchacha le hicieron la biopsia, necesitó sangre, no se la pudieron transfundir y falleció por ser testigo de Jehová. Bueno, esto está ocurriendo hoy en día y ahora, por entender que el ser transfundida con sangre es ir contra la voluntad de Dios. Bueno, os podréis llevar las manos a la cabeza, ¿verdad? Yo cuando mi hija me lo contaba decía, me es inverosímil, Lucía, creer que esto suceda hoy en día. Pues sí sucede. Hombres y mujeres, por seguir a Jesús, por seguir a Dios, entienden la palabra de una manera fundamentalista. Este hombre del que os hablo, Orellano Pérez, tuve ocasión de conocerle también hace bastantes años, en los años 80 del siglo pasado, Orellano Pérez. Él era un acérrimo testigo de Jehová y os lo traigo porque tiene un testimonio muy parecido al de Pablo. De las personas que yo en mi trayectoria como cristiano, en mi vida, en mi caminar con Jesús, que pues ya inicié casi hace más de 40 años, este hombre impactó en mi vida precisamente porque se convirtió a Cristo saliendo de los testigos de Jehová, siendo un precursor acérrimo de los testigos de Jehová. Dice su contraportada de este libro que él perteneció muchos años a la secta llamada de los testigos. Un día encontró a Jesucristo y éste le libertó de la servidumbre, del error
y el fanatismo. Él escribió este libro con el propósito de ayudar a las personas que se hallan enredadas en organizaciones egocéntricas y desviadas de la verdad a encontrar el verdadero libertador. Amén. Sí, Jesús fue una propuesta de vida para Orellano Pérez en este siglo. Cuando ya Orellano Pérez, esta asociación en la que yo le conocí, la Asociación Libertad, al principio del siglo XXI, ya en los años 2000 desapareció esta asociación en la que estuve con él. Él se fue como pastor a una iglesia en Barcelona y ahí ya le he dejado, su mujer falleció, Teresa, un poco antes que él. Él ahora ya tendrá cerca de los 85, si es que vive, porque nació en el año 40 y poco, entonces ya perdí la relación con él. Pero efectivamente, en Orellano Pérez, que fue tan acérrimo y tan precursor de los testigos de Jehová, de repente conoció a Cristo, y conoció a Cristo escuchando cercano a las iglesias evangélicas hablar de Cristo. Toda su familia le rechazó, porque toda su familia, la primera, su mujer, era testigo de Jehová, y supuso no sé si aquí algunos o algunas de vosotros conocéis o le conocisteis a él, pero fue un testimonio verdaderamente increíble, porque de la noche a la mañana cambió. Y fue tremendo como la propuesta de vida él entendió la palabra como si hubiera salido igualmente que Pablo de una ceguera. La Biblia tal cual la comprendían los testigos de Jehová, dejó de comprender tal cual la organización le decía, para entender que él tenía que seguir a Jesús. Y esa era su propuesta de vida. Y el segundo principio del que os quiero hablar, que también es tan necesario en nuestra conversión, el segundo principio es que cuando Jesús te llama, cuando Él llama a tu puerta, cuando tú oyes su voz y le sigues, sea de la manera que fuese, en el Evangelio se dice de muchas maneras, pero cuando tú das ese primer paso de acercamiento a Jesús, Él ya tiene un proyecto para ti. Tú eres un proyecto. Al igual que Pablo era un proyecto, tú, hermano y hermana, también. No es diferente. Tú te puedes creer que no, puedes no conocerlo. Puedes decir de ti mismo: ¿quién soy yo? Sea como fuere, Jesús tiene un proyecto para ti, igual que lo tuvo para Pablo. Amén. Entender que formamos parte de lo que Jesús decía en la parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Del mismo modo, el Evangelio, la aceptación de Jesús en tu vida, cumple con esa parábola. Jesús no quiere quitarnos del mundo. No quiere quitarnos del mundo, sino que seamos guardados del mal. Por eso, tú y yo formamos parte de un proyecto de Jesús. Y me hace gracia cuando mi mujer, Marijose, que ahora se ha apuntado a unas clases de manualidades donde hacen unos bolsitos de tela. Me hubiera gustado traeros una imagen como esa. ¿Sabéis cómo los llaman a esos bolsitos? Dilo tú, Marijose. Los llaman proyectos. Esos bolsitos son bolsitos donde uno mete las cosas del aseo o pinturas. Los llaman proyectos. Esos bolsitos son proyectos. Y digo: qué gracia, Marijose. Los llamáis proyectos. Qué ingenieril. Soy ingeniero de profesión. Qué ingenieril es ese término. Sí, es un término ingenieril. Bueno, pues tú y yo, hermana y hermano, somos proyectos de Dios. Y Pablo lo era. ¿Desde cuándo? Cuando ya alcanzó la sabiduría, cuando ya estaba en su etapa de conocer a Cristo. ¿Cuándo él fue proyecto de Jesús? Desde el minuto 1, no desde el minuto 2. Fue desde el primer paso que empezó a caminar con Jesús. Bueno, bien. Por eso os traigo esta consideración. Llévatela. Tú y yo y nosotros, ¿somos un proyecto para Jesús? ¿Qué papel jugamos en el proyecto de Jesús, que es el reino de Dios aquí en la tierra?
Porque sí, somos peregrinos, esta vida es fugaz, nos tenemos que mentalizar que somos como extranjeros. Pero hay un proyecto en nuestro llamamiento. ¿Qué papel juegas tú y yo en ese proyecto? Bueno, nuestra manera de vivir, y ya voy casi acabando o culminando a donde os quería llevar. Hay un pasaje que Pablo dice, y lo he traído en 7 o 8 versiones. ¿Alguien me puede ayudar mientras yo bebo agua a leerlas? Las diferentes versiones, las diferentes maneras. ¿Podéis verlo? Lola, ¿tú puedes leer? ¿No llegas desde ahí? ¿Alguien puede leer en voz alta lo que pone? Estamos hablando del mismo versículo, María. Sí, es el mismo versículo dicho de siete versiones bíblicas. Quedamos... No como tonto, porque tanto cuidado con su manera de vivir. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no digan necesariamente, sino como con sabiduría. Ya, pues, con diligencia, como andáis. Por tanto, tened cuidado, como andáis, que tengan cuidado de cómo viven. El apóstol nos está diciendo, ojo, ojo, a ver qué hacéis, tengan cuidado, porque ¿cómo vivís? Podría haberlo dicho, ¿andáis al paso de Jesús? ¿Andáis de aquella manera que vosotros os comprometisteis? ¿Andáis al paso de Jesús? ¿Tenéis en consideración aquellos principios con los que Él os llamó? ¿Es Jesús vuestra propuesta de vida? ¿Sois un proyecto para Jesús? Bueno, pues algunos hablan de principios saludables. He cogido esta imagen, que no quiero detenerme en ella, solo quiero mostrarlo, pero son hábitos de una vida cristiana saludable y os los voy a pasar rápidamente porque no quiero detenerme en ellos. Una vida cristiana saludable, hoy en día estas imágenes se ponen mucho cuando queremos tener una vida saludable. Y te dicen hacer ejercicio, no tener estrés, tener tiempos de reposo, ¿verdad? Comer saludable, no como otros, hacer ejercicio, no como otros. Bueno, pues de esa manera se me ocurrió esto. Pongamos ahí una tabla también de compartir. Compartir es necesario en la iglesia. Orar al Señor. ¿Qué relación podríamos tener si no es orando? Leyendo y meditando la palabra, amando a los demás. No solamente amándolos, sino yendo más, siendo generosos, reflexionando sobre nosotros mismos. No tengamos más alto concepto de quiénes somos, sino como Jesús. Pensando, ¿verdad? Es un hábito ser crítico con uno mismo. Sabiendo que hay liberación, pero solamente tenemos que coger esa liberación que el Señor nos da para nuestra vida de tantas cosas que nos pueden atar, de tantas cosas que pueden atarnos a ti y a mí. Y por último, sabiendo que tenemos ese gozo y esa alegría, esa paz, ese descanso que solo el Señor nos da. Es verdad que estos son hábitos, pero bueno, por encima o anteriores a ellos, esas dos respuestas positivas, ¿a qué? A la primera, ¿es Jesús una propuesta de vida? Tú y yo y nosotros somos un proyecto, somos proyectos de Jesús. Bueno, pues cuando esas dos cosas ocurren y la respuesta es afirmativa, entonces, y solamente entonces, andamos al paso de Jesús. Y cuando andamos al paso de Jesús, es entonces que empezamos a disfrutar de esa plenitud de vida. Efectivamente, Pablo siempre se le representa unos pergaminos de las epístolas y la espada, como dice la tradición de la iglesia que fue ejecutado. Pablo decía más tarde, sí, a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora ando en el camino, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efectivamente, Pablo pasó y sufrió una conversión, pero toda su vida fue un testimonio de ese caminar, de ese andar con Jesús. Bueno, efectivamente, Jesús dice también en sus evangelios, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cierto, y quiero hacer este paréntesis, que en el camino, esta es una pintura de Van Gogh, y como veis ahí a este señor, y a ese señor, ¿lo veis? Es una pintura del buen samaritano de Van Gogh, pero qué bonita es, porque hay muchos maltrechos y asaltados en el camino. En este camino que nos toca vivir, no es fácil y no es tan fácil ni como yo lo estoy presentando, ni se puede decir que las claves son A y B y te va bien, que es C. No, la vida es bastante más compleja. Y yo después de 60 años que tengo, reconozco que muchas veces 2 y 2 no son 4. Y a veces uno dice, haz esto y te va a ir bien. No. A veces nos toca vivir experiencias difíciles. Seguramente que muchos de vosotros y vosotras lo habéis vivido y os habéis encontrado, si no en vuestras vidas, en las vidas de personas de al lado, personas que han sufrido y que han sido maltratadas. Y es verdad que ahí estamos llamados precisamente a que de esa vida abundante que tenemos en nosotros, ese tesoro, ¿verdad que también dice Pablo? Que tenemos ese tesoro en vasijas de barro, pero es un tesoro que tenemos, lo compartamos. Lo compartamos. Por último, Jesús también dice en el Evangelio de Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida con Jesús es una vida plena, una vida abundante. Bueno, ¿qué conclusiones podemos ya sacar? Y ya no sé si me he pasado, creo que sí, me he pasado bastante de los 30 minutos que me pongo siempre como frontera, pero no haberos cansado. Pero como conclusiones me digo que en el camino de en el camino de la vida, en este camino de todo peregrino, de nosotros, Jesús se nos propone, y es a Jesús a quien seguimos, y lo hacemos en comunidad, lo hacemos como grupo, representamos los valores del reino, y ese es el proyecto de Jesús para ti y para mí, hermano y hermana. En el camino de la vida, cada uno, cada una, tendríamos que decir aquí, por los que somos, tendríamos que casi hablar de femenino. Cada una de nosotras somos un proyecto de vida. Quédate con eso, hermano y hermana, para Jesús. Y necesitamos encontrar nuestro lugar. Podríamos decir que Jesús es propuesta de vida tuya y aún no te reconoces un proyecto en tu vida. ¿Podrían ir estas dos cosas, estos dos principios de los que hemos hablado, uno desligado del otro? Déjame hacerte esta última reflexión. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, hay personas que piensan que el llamamiento, cuando Dios te dice, sígueme, el propósito para tu vida es la santidad, parecerte a Jesús. Y ahí, digamos, que acaba todo en tu santidad. De modo que pasan su vida, su larga vida como cristianos, como cristianas, buscando, anhelando la santidad, parecerse a Jesús. Es decir, que Jesús, que se ha propuesto a tu vida, mejor dicho, tú seas semejante a Él. ¿Podríamos vivir así nuestra vida cristiana? Yo estaba pensando sobre ello. Creo que sí. ¿Podríamos pensar que Jesús no tiene un proyecto más allá de nosotros mismos? Podría ser que sí. Pero no sería del todo correcto, ¿verdad? Porque Jesús nos llama efectivamente a la santidad y a ser como Él. Él es nuestra propuesta de vida. Pero ahí no acaba. Ahí empieza todo.
o ahí, mejor dicho, debe de empezar todo. Por tanto, el segundo aspecto, el de tener un proyecto que Jesús tiene, que somos nosotros ese proyecto, es necesario para tu vida. Porque Él te ha dado un don, hermano y hermana. Y ese es el que le es útil, como el bolso de Marijose es útil a quien lo hace. Jesús, que te llamó, te ha buscado para lo mismo. Y bueno, y por último, en el camino de la vida, como os decía, hay tristezas y alegrías. El camino es fugaz, pero nuestra esperanza está en Él. Y esto nos llena de gozo y alegría. Terminamos en oración. Señor Padre, Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos dirección, gracias porque en estos principios básicos que recordamos de nuestro empezar a caminar contigo, nos vuelves a recordar que, Señor, no solamente tenemos que ir de la mano tuya, Señor, que tú nos vas a guardar del mal, sino que también tienes un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a entender que de este modo, que de esta manera, encontramos la paz, la felicidad y el bienestar que el Dios de este mundo intenta confundir a nuestros semejantes. Ayúdanos a entender que esa plenitud de vida está junto a ti, Padre. Está junto a tu Hijo Jesús. Está junto en el camino andando al paso de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga. Muchas gracias por vuestra atención. Esta presentación, si la queréis, yo siempre la cuelgo. Yo siempre la mando al correo de la iglesia. Ahí la tenéis. Que el Señor os bendiga.